Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, fue una vez el narcotraficante más buscado del mundo. Su nombre se convirtió en sinónimo de poder y peligro en el mundo del crimen organizado. Pasó de orígenes humildes a convertirse en el jefe del Cártel de Sinaloa, una empresa criminal multimillonaria que operaba a nivel global. La historia de El Chapo es una compleja historia de pobreza, ambición, violencia y corrupción. Es un relato que muestra cómo la desesperación y la ambición pueden llevar a una vida de crimen. Nacido en las montañas rurales de Sinaloa, México, El Chapo creció en la pobreza extrema, en un entorno donde las oportunidades eran escasas. Ingresó al narcotráfico a una edad temprana, trabajando inicialmente como agricultor de marihuana. Este fue solo el comienzo de su carrera en el mundo del crimen. Rápidamente ascendió de rango, conocido por su crueldad y astucia comercial. Su habilidad para negociar y su brutalidad le permitieron escalar posiciones rápidamente. El ascenso de El Chapo coincidió con el auge del narcotráfico mexicano, un periodo en el que el tráfico de drogas se convirtió en una industria multimillonaria. A medida que la demanda de drogas ilegales en los Estados Unidos se disparó, también lo hizo el poder y la influencia de los cárteles mexicanos de la droga. El Chapo supo aprovechar esta demanda creciente. El Chapo fue una pieza clave en este crecimiento, expandiendo las operaciones del Cártel de Sinaloa y forjando nuevas rutas de tráfico que cruzaban fronteras y continentes. Su historia no trata solo de drogas y violencia. También es una historia sobre las condiciones sociales y económicas que permiten que prosperen figuras como El Chapo. Es un reflejo de las desigualdades y la falta de oportunidades. Se trata de la pobreza, la corrupción y el atractivo del dinero fácil. Estos factores crean un caldo de cultivo perfecto para que individuos como El Chapo asciendan al poder. El viaje de El Chapo comenzó en el pequeño pueblo de La Tuna, Sinaloa, una región conocida por el cultivo de marihuana. La vida era dura y las oportunidades escasas. Dejó la escuela temprano para trabajar en el campo, ayudando a su familia a cultivar y vender marihuana. Esta temprana exposición al narcotráfico marcó su destino. El Chapo aprendió rápidamente las reglas, pasando de ser un humilde agricultor a un traficante de capos locales. Era ambicioso, ansioso por ascender en la escala del inframundo criminal. Su gran oportunidad llegó en la década de 1980 cuando se unió al Cártel de Guadalajara, una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas de la época. La inteligencia, la ambición y la crueldad de El Chapo llamaron la atención de sus superiores y se le confiaron tareas cada vez más importantes. Su ascenso estuvo marcado por la violencia y la traición. Orquestó asesinatos, sobornó a funcionarios y eliminó rivales, consolidando su posición dentro del cártel. Cuando el Cártel de Guadalajara se fracturó, El Chapo aprovechó la oportunidad para establecer su propia organización, el Cártel de Sinaloa. A medida que crecía el poder de El Chapo, también lo hacía su riqueza, alcanzando niveles inimaginables. Amasó una fortuna estimada en miles de millones, lo que lo convirtió en uno de los criminales más ricos y buscados del mundo. Su riqueza le permitió adquirir propiedades en todo el mundo, desde lujosos apartamentos en ciudades cosmopolitas hasta vastas fincas en el campo. Su vida se convirtió en una extraña mezcla de riqueza extravagante y paranoia constante, siempre rodeado de medidas de seguridad extremas. Poseía mansiones lujosas, una flota de aviones privados e incluso un zoológico privado con animales exóticos, reflejando su deseo de ostentación y poder. Disfrutaba de lujosas fiestas, rodeado de hermosas mujeres y guardias armados, una vida de excesos que pocos podían imaginar. Sin embargo, a pesar de su inmensa riqueza, vivía con el temor constante de ser arrestado o asesinado por cárteles rivales, siempre mirando por encima del hombro. El Chapo rara vez dormía en el mismo lugar dos veces, siempre en movimiento para evadir la captura, cambiando de ubicación constantemente. Se comunicaba a través de una red de mensajeros, utilizando teléfonos encriptados y mensajes codificados para mantener sus operaciones en secreto. Se rodeó de un círculo íntimo leal, a menudo familiares, que le debían la vida y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por él. Su vida era un juego constante del gato y el ratón con la policía, siempre un paso adelante de las autoridades. Escapó de prisión dos veces, una escondiéndose en un carrito de lavandería y
y otra a través de un túnel de 1 milla de largo excavado en su celda de prisión, demostrando su ingenio y determinación. Estos escapes solo se sumaron a su leyenda, haciéndolo parecer invencible y aumentando su notoriedad en el mundo criminal. Bajo el liderazgo de El Chapo, el cártel de Sinaloa se transformó de un grupo regional de narcotráfico en una empresa criminal global. El alcance del cártel se extendió mucho más allá de México, con operaciones en América del Norte y del Sur, Europa, Asia y Australia. Traficaban con una variedad de drogas, incluyendo cocaína, heroína, marihuana y metanfetamina. El modelo de negocio del cártel de Sinaloa se basaba en la eficiencia y la diversificación, utilizando métodos sofisticados para contrabandear drogas a través de las fronteras, incluidos túneles, aviones, barcos e incluso submarinos. Su influencia impregnó todos los niveles de la sociedad mexicana. Sobornaron a políticos, jueces, policías y militares, asegurando su protección e impunidad. También intimidaron y silenciaron a periodistas, activistas y cualquiera que se atreviera a hablar en su contra. El éxito del cártel no se debió únicamente al liderazgo de El Chapo, sino también a su estructura descentralizada. Organizado como una federación, con diferentes facciones controlando diferentes territorios y operaciones, dificultó el desmantelamiento por parte de las fuerzas del orden, ya que acabar con una facción no paralizaba a toda la organización. El reinado de El Chapo al frente del cártel de Sinaloa tuvo un costo terrible, un costo que se midió en vidas humanas y en el sufrimiento de comunidades enteras. La expansión del cártel desencadenó una ola de violencia en todo México, dejando decenas de miles de muertos e innumerables vidas destrozadas. Las cicatrices de esta violencia aún son visibles en las calles y en los corazones de las personas. Su crueldad no conocía límites y su influencia se extendió como un cáncer, afectando a todos los niveles de la sociedad. Se involucraron en brutales guerras territoriales con cárteles rivales, convirtiendo las ciudades en campos de batalla. Las balas no distinguían entre culpables e inocentes. Perpetraron masacres, decapitaciones y secuestros, aterrorizando a la población y socavando el Estado de Derecho. La brutalidad se convirtió en una herramienta de control y dominación. La violencia no se limitó al inframundo criminal. Se extendió a la vida cotidiana, afectando a personas comunes que solo querían vivir en paz. Los periodistas que se atrevieron a informar sobre las actividades del cártel fueron amenazados, secuestrados o asesinados. La libertad de prensa fue una de las primeras víctimas. Comunidades enteras fueron tomadas como rehenes, obligadas a cooperar con el cártel por temor a sus vidas. La vida cotidiana se convirtió en una lucha constante por la supervivencia. El gobierno mexicano parecía impotente para detener la violencia, paralizado por la corrupción y la infiltración del cártel. La confianza en las instituciones se erosionó. La guerra contra las drogas corrompió todos los niveles del gobierno, desde las fuerzas policiales locales hasta las agencias federales. La corrupción se convirtió en una norma. Los políticos aceptaron sobornos, los jueces emitieron fallos favorables y los agentes del orden hicieron la vista gorda ante las actividades del cártel. La justicia se vendió al mejor postor. La línea entre el Estado y el crimen organizado se volvió cada vez más borrosa, creando un ambiente de impunidad y desesperanza.